¿cierto? Claro. Eh, la evaluación de este semestre es la que permite la promoción anual, ¿ya? Si bien es cierto, el primer semestre ustedes trabajaron, obtuvieron una nota, ese solamente va a ser un registro de que ustedes participaron y estuvieron, etcétera, ¿ya? Se va a considerar de manera conceptual. Por lo tanto, este semestre es quien decide si usted pasa o no pasa en términos generales, ¿ya? Es importante que tenga claro que las notas de este semestre son las que permiten la promoción anual, ¿ya? Y que la del primer semestre va a permitir, por ejemplo, si a usted le va mal este primer semestre y yo miro para atrás y digo, él participó, él o ella estuvo, va a ser como una especie de registro que me va a servir a mí para determinar si efectivamente doy oportunidades o no, ¿sí? A grandes rasgos, ¿ya? Voy a leer el informativo que les subí a la plataforma, ¿ya? Este informativo muestra cómo y cuándo les voy a tomar las evaluaciones, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Debido a las nuevas posturas del Mineduc sobre la evaluación y promoción, nuestro colegio ha dado las directrices para calificar y promover a los estudiantes. En consecuencia, se han tomado una serie de decisiones evaluativas que bajo la premisa del compromiso y la responsabilidad, con la premisa de bajo el compromiso y la responsabilidad frente a la contingencia nacional. ¿Ya? Desde la asignatura de matemática les quiero mencionar que se les acompañará con todo el proceso, creando instancias de diálogo y flexibilidad según corresponda. Este según corresponda es para los que eh, están asistiendo a clases. Los que no, simplemente voy a poner dos, uno, etcétera. ¿Ya? Importante que, por lo general, ustedes se conectan harto. Jennifer, Valentina, ahora se está conectando la Tania. Ustedes se están conectando a menudo, pero sus compañeros que no se conectan, que no se están conectando, no va a haber flexibilidad. Simplemente se les va a colocar la nota mínima. ¿Ya? Va a depender del caso, porque si bien es cierto existe una flexibilidad, si los estudiantes no tienen a un tipo de acceso de Internet, si tienen alguna dificultad técnica, ahí podríamos entrar con la flexibilidad, pero si simplemente tienen de todo y no se están conectando, la nota va a ser la nota mínima. Ya eso es para que lo tengan claro. A continuación, en la tabla número 1 se muestran las actividades y ponderaciones de cada actividad. Esta tabla muestra la ruta de trabajo a seguir del segundo semestre. Vamos a tener una parte formativa, que es el proceso que tenemos que llevar. Este proceso tiene un 60% de su nota final. Y dentro de ese 60%, el 50% de ese 60% es o son los test de salidas. ¿Ya? Todas las clases ustedes están haciendo un test de salida. Ese test vale, o sea, todos los tests que ustedes hagan vale un 50% del 60%. O sea que los tests, su porcentaje real es del 30%. El 30% de su nota son todos los test de clase a clase. Vamos a hacer dos tareas. Una tarea la vamos a coordinar para la cuarta semana de agosto, o sea, la próxima semana vamos a tener una tarea que es evaluada, que pesa un 25% del 60%. Esta tarea tiene que ser con desarrollo. Ustedes me lo envían al correo y yo reviso. ¿Ya? Esta tarea vale un 15% real de su nota final. Vamos a hacer una segunda tarea que está programada para la primera semana de octubre. Esto es una fecha tentativa. Todo esto puede correrse un poco, puede ser antes, ser después. Ahí vamos viendo según lo que vaya pasando, chiquillos. Si esto puede variar, tenemos que estar atentos a que existe una gran incertidumbre por cómo vamos a seguir continuando, si de manera presencial o de manera, cierto, online, ¿ya? Entonces, esa segunda tarea, 25%, ¿ya? Este 25 tiene un porcentaje real de 15%, ¿ya? 15% de la nota. O sea, si ustedes hacen todos los test de salida, la tarea 1 y la tarea 2 ya tienen un 60% de la nota final. Luego vamos a tener dos pruebas, ¿ya? Una prueba la vamos a hacer la primera semana de septiembre, que vale un 20% del porcentaje real. Y la segunda prueba
va a tener otro 20% y es la cuarta semana de noviembre. Lo más probable es que sea inclusive la primera semana de diciembre. Y ahí tenemos todas las notas. Va a haber un tiempo después de primera, segunda semana de diciembre donde tenemos que ver los casos pendientes. Bien, esto es general, fechas tentativas, es lo que vamos a ir trabajando. Todo puede pasar porque esto depende de decisiones del Ministerio de Educación, chiquillos. Dependemos de ese factor importantísimo, dependemos de las políticas públicas que se tomen a medida que vaya pasando, ¿cierto?, la contingencia nacional, ¿ya? Entonces, esto es lo que se tiene. Por ahora, vamos a trabajar todos los test clase a clase. La primera tarea ya la tenemos, la vamos a agendar para la siguiente semana. O sea que ustedes deben ya tener, ¿cierto?, claro, eh, que tienen que trabajar la próxima semana en una tarea. Y la primera semana de septiembre tienen prueba. O sea, la otra semana hay tarea y la que viene hay prueba. ¿Ya? Bien, después voy a dar los temarios. ¿Ya? Voy a dar los temarios de las pruebas y tareas, etcétera. Y también voy a dar un horario para que ustedes puedan hacer consulta, repaso, etcétera. ¿Ya? Bien, voy a mostrar igual cuántos test llevamos. ¿Ya? No sé si están viendo acá. Llevamos un test, dos, tres, cuatro y el de hoy día, ¿ya? Que está programado para las 10:50. Significa que a las 10:50 se sube. ¿Ya? Estos llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mañana vamos a llevar otros, son 6 tests. ¿Ya? Los tests todos tienen fecha. Entonces yo voy a revisar ahora, el fin de semana voy a revisarlos todos y les voy a traer una planilla con las notas que tienen hasta ahora. Si usted no ha hecho ninguno de estos, o ha hecho uno o dos, revise y puede hacerlo, ¿ya? Porque a cada mes voy a cerrar los test. Significa que en agosto, a finales de agosto voy a avisar, chiquillos, hasta este día pueden hacer todos los de agosto. Después yo los reviso de nuevo, ¿ya? Y si no lo hizo, tiene la nota mínima. Los test son 3 preguntas. 3 preguntas buenas significa un 7. 2 preguntas buenas significa un 5. Una pregunta buena, un 3. Y 0 preguntas, un 1. ¿Ya? Así se va a calificar. Bien. Entonces vamos a entrar a lo de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy, chiquillos? Hoy día vamos a ver el objetivo de la clase en lo siguiente. Determinar la función inversa. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Pero una función inversa tenemos que aclarar algunas cosas sobre función inversa. En qué consiste, cuál es su definición, etc. Entonces, la definición de función inversa es la siguiente. Si yo tengo un f de x igual a y, entonces la función inversa de y resulta x. En estricto rigor, si yo tengo dos conjuntos y tengo acá un f de x, por ejemplo, una x, y está asociado a un valor f de x, entonces esa relación se llama función y se define f. Si yo hago el proceso inverso, se llama f a la menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate, aquí yo tengo agua, y aquí tengo hielo. Si yo disminuyo la temperatura, que va a ser una función f, lo convierte en hielo. Pero si yo subo la temperatura, f a la menos 1, lo convierto en agua. Todo lo que hace esta f, lo deshace la f a la menos 1. ¿Ya? Como un ejemplo más concreto, si yo tengo agua, la función la convierte en hielo,
Y F a la menos 1 es convertir el hielo en agua, es volver hacia atrás. Bien, entonces algunas cosas importantes con respecto a la función inversa. Mirando este dibujo de acá, podemos darnos cuenta que el dominio de F es A. ¿Ya? El dominio de F es A. Y el recorrido de F es B. Pero, el dominio de F a la menos 1 no es A, sino que ahora es B, porque desde B parte. Recuerde que el dominio es el conjunto de llegada. Conjunto de llegada. Y perdón, chiquillos, aquí me estoy confundiendo. El dominio es el conjunto de partida, y el recorrido es el conjunto de llegada, ¿ya? Y aquí el recorrido de f a la menos 1, en este caso, es A, porque es el conjunto de llegada. Fíjate cómo están dadas las flechas. Lo voy a hacer con negro. A es dominio porque parte en el conjunto A y llega al conjunto B. En cambio, f a la menos 1, acá, parte en B, o sea que el conjunto de partida es B y el conjunto de llegada es A. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Esto hay que tenerlo bien claro, que el recorrido, por ejemplo, si está definido así, el recorrido es A, perdón, el dominio es A, el recorrido es B, pero se intercambia para la f a la menos 1. Para la f menos 1 se intercambia. Por ejemplo, si f parte los números naturales y llega a los números reales, esto es por definirlo de alguna forma, para que lo vayan entendiendo. Si esta función cumple las condiciones suficientes, existe o va a existir f a la menos 1, entonces se cambia. Parte en R, termina en los números naturales. Esto es por dar un ejemplo, ¿ya? Esto por dar un ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que tener claro, que se va a cumplir lo siguiente. Ahora, vamos a ver un ejemplo donde veamos la función inversa un poco más gráfica, pero para esto tenemos que tener algunas condiciones iniciales. ¿Cuáles son estas condiciones iniciales? La función debe ser inyectiva, debe ser sobreyectiva, en consecuencia, debe ser biyectiva. La función, para que tenga inversa, sí o sí debe ser biyectiva. Debe ser sí o sí biyectiva. La función sí o sí debe ser biyectiva. Esto anótelo por ahí. Ya, importantísimo. Si la función no es biyectiva, no se puede determinar su inversa. ¿Ya? Bien, no sé si alguien está escribiendo. Si no es así, sáquele pantallazo a esto. ¿Ya? Recuerde que esto se está grabando, lo puede encontrar en el canal de YouTube. Bien, vamos a avanzar. Voy a borrar la pizarra. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a mostrarle un ejemplo para analizar algunas cosas que son importantes. ¿Ya? Voy a mostrarle.
algunas cosas que son importantes. Hay funciones que no son biyectivas, ¿cierto? Y como no son biyectivas, no se puede tener inversa, pero sí uno puede restringir el dominio y el recorrido para que sean inversibles, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer acá es analizar lo siguiente. Sea f de x igual a 3x. Encontrar f de x a la menos 1. ¿Ya? Lo vamos a ir analizando. Entonces, fíjate que para hacer esto, lo primero que deberíamos hacer es probar si es probar si es inyectiva. Para eso, decíamos lo siguiente, toma dos valores A y B. Entonces, veamos si f de A se cumple con f de B. Entonces reemplazamos 3A es igual a 3B. Finalmente, A es igual a B, porque aquí dividimos ambos lados por 3. ¿Ya? Esto es inyectivo. Sí es inyectivo. B, veamos si es sobreyectivo. ¿Ya? Y para ver si era sobreyectivo, debíamos probar lo siguiente. Que el recorrido de f tenía que ser el codominio de f y esto tenía que ser igual a todos los números reales. Eso es lo que deberíamos probar. Pero por definición, las funciones, ¿cierto?, de este tipo, lineales, son, o tienen en realidad, tienen recorrido todos los reales. Por lo tanto, esta función es sobreyectiva. C, la función es biyectiva, ¿ya? Porque para que sea biyectiva tiene que cumplir A y B. Luego de probar si esta función es, si es biyectiva, debemos calcular la f a la menos 1, ¿ya? Debemos calcular la f a la menos 1. ¿Cómo calculamos la f a la menos 1? Tomamos la función f de x igual a 3x y hacemos el siguiente cambio. En vez de f de x, vamos a escribir y. Entonces, y igual a 3x. Y en este paso de aquí, en este paso vamos a despejar x. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Y partido en 3 es igual a x. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a cambiar los valores, vamos a dar invertir la función. Entonces, esta x ahora se llama f de x a la menos 1. Y esa y se llama x. Entonces, ¿cómo nos queda escrito? F a la menos 1 de x es igual a x partido en 3. Y ahí está resuelto. ¿Ya? Ahí está resuelto el ejercicio. Bien. Avancemos con otro un poco más gráfico. Miremos. Ejercicio 2. Supongamos que f de 3 vale 5. F de 8 vale 10. F de 9 vale 7. Entonces, determine f a la menos 1 de 5, f a la menos 1 de 10
y f a la menos 1 de 7. Esto hay que encontrar esos valores. Ya, para hacer este cálculo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar la función desde un punto de vista de diagrama sagital. Vamos a tener dos conjuntos que vamos a denominar A y B. Vamos a ver cómo está compuesto F y vamos a ver cómo podríamos estar definiendo la función F a la menos 1. ¿Ya? Vamos a escribir acá los valores. Fíjate que el conjunto A, que es el conjunto de partida, serían las X. Todas las X. Estas son las X. Y esta vendría siendo las Y. O todo lo que pertenece al conjunto B. O sea que tengo el 3, el 8 y el 9. En el conjunto B tengo el 5, el 10 y el 7. Veamos qué relación tienen. El 3 se relaciona con el 5. El 8 se relaciona con el 10. El 9 se relaciona con el 7. Por lo tanto, ¿cómo está definido f a la menos 1? Lo contrario. F a la menos 1. O sea que f a la menos 1 de 5 cambia de dirección la flecha hacia este sentido. Vale 3. ¿Ya? Fíjate lo que pasó aquí. Entonces, esto vale 3. Si esto es lo contrario, esto vale 8. Y si esto es lo contrario, vale 9. ¿Ya? Bien. Este es el ejercicio 2. ¿Alguna duda con el ejercicio 1 o 2? ¿Ninguna duda? Ya. Gracias, Estefi, por responder. Vamos a avanzar en otro ejercicio un poco más elaborado. ¿Ya? Un poco más elaborado. ¿En qué va a consistir este ejercicio? En que vamos a primero a restringir, vamos a decir en qué momento la función es, biyectiva. Miremos la siguiente función, f de x igual a 1 dividido en x más 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el punto A, es redefinir f para que sea biyectiva. Luego de redefinir eso, vamos al punto B, que va a ser determinar f a la menos 1. Ya, primero hay que redefinir. ¿Qué significa eso? Que este ejercicio es un poco más largo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que encontrar cuál es el dominio de f, vamos a tener que encontrar el recorrido de f. Y vamos a tener que ver en cómo poder redefinirlo. ¿Ya? Voy a explicar eso cuando tengamos ya calculado dominio y recorrido. Para calcular el dominio de f, tenemos que acordarnos que lo que está debajo o en el denominador, siendo más claros, esto tiene que ser distinto de 0. Si es igual a 0, la función se indetermina. Entonces, x tiene que ser distinto. Si este está positivo, ¿cierto? Pasa al otro lado negativo. X tiene que ser distinto a menos 1, por lo tanto, esta función toma todos los reales, a excepción del menos 1. ¿Por qué? Porque si toma ese valor, la función se indetermina. ¿Ya? Y ahí está calculado el dominio. Entonces, con esa idea vamos a redefinir la función, pero primero debemos calcular recorrido. Para calcular el recorrido de f, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer la misma idea
que teníamos anterior, vamos a decir que esto es y, ¿ya? Por lo tanto, esto nos queda y igual a 1 partido x más 1, ¿ya? Este valor de aquí abajo, va a multiplicar a la y, o sea que nos queda y factor de x más 1 igual a 1. Luego, esta e y va a multiplicar término a término. Vamos a usar la distribución. Entonces, y va a multiplicar a la x y la y va a multiplicar al 1. Nos queda esto igual a 1, perdón. Entonces ahí sí. Y x más y igual a 1. Y lo que vamos a hacer es despejar x. ¿Ya? Fíjate, y igual a x es igual a 1. Este que está sumando pasa a ese lado con signo contrario, menos y. Este que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda 1 menos y dividido en y. Y luego analizamos las y. Vamos a analizar las y. ¿Qué va a pasar con las y? Fíjate, en esta parte, lo voy a hacer un poquito más arriba, en esta parte vamos a considerar lo mismo que hicimos con el dominio. La i, esa i que está acá abajo, esta i, ese valor i, tiene que ser distinto de 0. Entonces, las i van a pertenecer a todos los reales menos el valor 0. ¿Ya? Entonces, el recorrido de la función es todos los reales menos el 0. Bien, teniendo dominio y recorrido, vamos a hacer lo siguiente. Voy a afirmar de que la función f de x igual a 1 partido en x más 1 va a partir en los reales menos el menos 1 y va a terminar en los reales menos el 0. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo que el dominio de f es todos los reales menos el menos 1. Y estoy afirmando, porque yo puedo hacer esto, yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto no quiero que sea mi recorrido simplemente, yo quiero que sea el codominio. Voy a decirte que esta función de acá, esta función ahora está redefinida. Voy a decir que el dominio parte aquí y el codominio termina acá. Y aquí automáticamente el recorrido se convierte igual al codominio, lo que lo convierte esta función en sobreyectiva. ¿Ya? Y al convertirla en sobreyectiva, analizamos la inyectividad. ¿Ya? Aquí tenemos que hacer todo el análisis primero. ¿Ya? Entonces, ya vimos que era sobre. Veamos si es inyectiva. Para ver si era inyectiva, tomo dos elementos. A igual a B, entonces f de A igual a f de B. ¿Qué hacemos? Evaluamos 1 partido en A, quedan 10 minutos. 1 partido en A más 1 es igual a 1 partido en B más 1. Cuando tenemos este tipo de fracciones, multiplicamos cruzados. O sea, este 1 va a multiplicar al B y este 1 va a multiplicar al 1. Este 1 va a multiplicar al A y este 1 va a multiplicar al 1. Nos queda B más 1 es igual a A más 1. Luego, a ambos lados le resto el 1
y me queda que B es igual a A, lo que es exactamente lo mismo que A igual a B. Por lo tanto, esta función es inyectiva, es sobre, finalmente la función f es biyectiva. Voy a escribirlo acá. F es biyectiva. Si f es biyectiva y está redefinida, ya decimos el punto A. ¿Y qué vamos a hacer para determinar f a la menos 1? Ya está calculada f a la menos 1. ¿Cómo sabemos que ya está calculada? Porque este proceso, cuando hicimos el recorrido, este proceso de acá, este proceso nos permitió de manera algebraica ya conocer la función inversa. Me explico. Que cuando yo hice este cálculo de recorrido, esto que yo llego acá, yo llego a esto al final del recorrido. X igual a 1 menos y, partido en y. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a redefinir. ¿Por qué? Porque la x ahora se convierte en f a la menos 1 de x y las y se convierten en x. Entonces, para determinar f a la menos 1, está listo. Simplemente hacemos los cambios de variable. Donde estaba la x, colocamos f a la menos 1 de x, y donde están las y, reemplazamos por x. 1 menos x partido en x. Pero, como esta función tiene esta determinación, lo que hacemos es cambiar de sentido. Ahora la función parte en r, parte aquí en r, ¿cierto? R de los valores r menos el 0, f parte de los valores r menos, y llega a r menos el menos 1. Y ahí está completo todo el ejercicio. ¿Ya? Esto es un ejercicio algebraico complejo, ¿ya? Por lo tanto, les recomiendo que vuelvan a ver este video, ¿ya? Para que puedan asimilarlo, perdón, porque este tipo de ejercicios son los que van a aparecer en la tarea 1 y en la prueba 1, ¿ya? Bien, chiquillos, con esto terminamos la clase de hoy. Para mañana, por favor, la puntualidad, ¿ya? Por favor, la puntualidad. Se conectaron muy tarde gran parte de ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque me quedé 3 o 4 minutos con una persona y esa persona merece respeto. No piensen en mí, piensen en sus compañeros. Tengo gente que se conecta temprano y el tema es que esa persona está esperando partir la clase y yo no puedo partir la clase con uno o con dos. Tengo que al menos esperar a alguien más si es que se conecta. O simplemente voy a partir la clase a las 10 y con quien esté, ¿ya? Al principio de la clase yo di algunas observaciones con respecto a la nota. A los chiquillos que se conectaron tarde, ya, por favor, pónganse las pilas con respecto a los test, a las tareas que vamos a tener, a las pruebas que vamos a tener, porque este segundo semestre es donde sacamos la nota para su promedio, ¿ya? Y no es, si ustedes, chiquillos, lamentablemente, si ustedes no se ponen las pilas, uno lo va a tener que calificar con mala nota, ¿ya? Nosotros estamos permitidos hacer eso. Eso ya llegó ya del ministerio. Así que pónganse las pilas, sí. Tania, en serio va con nota. A este segundo semestre va con nota en la situación que estemos. Si terminamos, puede que eh, sigamos todo el semestre con de manera virtual o en algún momento lleguemos a algo más presencial. Todo depende de las políticas públicas que se adopten a nivel nacional. Pero sí, este semestre es con nota. ¿Ya? Sí o sí es con nota. Eso está listo. Y la promoción no es automática. Ustedes se tienen que ganar su promoción. ¿Ya? Así que, chiquillos, por favor, la próxima clase, temprano, avisen a sus compañeros de que esto ya está pasando. Miren la materia, es simplemente de ver un poco la pizarra, la cantidad de cosas que hay que hacer, que hay que aprender, que hay que... Entonces, por favor, avísele a sus compañeros que para mí es importante en algún momento
si encuentro, lo más probable es que tenga que tener, voy a conseguirme todos los números de sus compañeros y empezar a llamar uno por uno a sus casas. Es lo único que voy a poder hacer para poder informar la situación porque se están conectando muy pocos. Así que si por favor ustedes me ayudan con eso, sería lo ideal. Ya, voy a tomar la asistencia, para eso voy a sacarle un pantallazo, ¿cierto? Una captura a los participantes. Ya, está lista la captura. Con esto terminamos la clase de hoy, chiquillos. ¿Ya? El video va a estar subido en unos minutos más. Que estén muy bien, se cuidan y nos estamos viendo mañana. Chao. Chao, profe.